Nuestro objeto de estudio surge a partir del análisis de distintas lecturas sobre las transformaciones en materia legislativa que se produjeron en el sistema educativo argentino. Podemos decir que la historia de la educación de manera escolarizada en nuestro país parte desde el mismo periodo de la conquista y colonización, en la que las órdenes religiosas tenían como objetivo la evangelización y la impartición del idioma. Sin embargo, la primera gran transformación en materia de educación se dio en 1884, con la sanción de la Ley 1420 o Ley de Educación Común, que en su momento provocó un fuerte enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, ya que la misma establecía que la instrucción primaria debía ser obligatoria, gratuita y laica, es decir, neutral en materia religiosa. Pero dicha normativa tenía alcance solo en la capital federal, ya que la Constitución establecía que cada provincia tenía su propia legislación en materia de educación primaria. Habría que esperar hasta 1905, cuando el periodista y político Manuel Laínez, convertido en senador nacional por la provincia de Buenos Aires durante la presidencia de Quintana, sancionó la Ley 4874 o Ley Laínez, cuyo alcance era llevar la educación a todas las provincias, a través de la creación de escuelas infantiles, rurales y elementales. El objetivo, por un lado, era instruir a los criollos más pobres de las provincias, donde había un alto porcentaje de analfabetismo, y por el otro, argentinizar a los hijos de los inmigrantes. Mientras se desarrollaba con fuerza la educación, a través de la aplicación de la Ley Laínez en todo el territorio argentino hasta 1930 aproximadamente, en 1918 ocurría en Córdoba la reforma universitaria. Los estudiantes fueron los protagonistas de una protesta generalizada que habría de producir grandes cambios en la vida universitaria. Entre ellos, exigían la renuncia de profesores desprestigiados, cambios de programas, modernización de ideas pedagógicas y concursos para acceder a cátedras. Se planteó la necesidad de instrumentar un nuevo sistema de gobierno de las altas casas de estudio, proponiendo que las mismas fueran conducidas por profesores, alumnos y egresados. A partir de esta reforma, se construye una universidad abierta, democrática y comprometida con el país y su transformación. A partir de ella, todas las universidades, incluso de Latinoamérica, fueron ganadas por las ideas reformistas. Haciendo un puente entre la década del 30 y el 80, ahora haremos énfasis en la década del 90. Una década caracterizada por la llegada de los modelos neoliberales a Argentina, que con la mediación de organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI, produjeron un marcado cambio en cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales con el fin de reducir el gasto público. Lo que respecta en política educacional, podemos mencionar varios puntos desfavorables para la educación pública de nuestro país. Se critica al gobierno presidido por Carlos Menem la sanción de la nueva Ley Federal de Educación, que implicaba una reducción de los subsidios nacionales destinados a la educación pública y una fuerte modificación de la estructura del sistema educativo. La creación del ciclo polimodal implicó la extensión de la obligatoriedad escolar a 10 años. Subsiguientemente, el ciclo del nivel secundario se vio reducido en años y en contenidos, provocando una baja en la capacidad de acceso a la educación superior. La Ley Federal de Educación fue acompañada por la polémica Ley de Transferencias, que tenía por objetivo transferir a las provincias las responsabilidades y servicios brindados por el Estado Nacional en materia de cultura y educación. Sin embargo, esta descentralización fue acompañada por la centralización de las decisiones importantes, replanteando el nuevo rol del Estado en la educación, el de agencia de control y evaluación mediante la utilización de herramientas como el sistema de evaluaciones nacionales. Muchos denunciaron que la Ley de Educación Superior no fue más que una pantalla, cuya principal intención fue atacar algunos de los logros adquiridos en la reforma educativa de 1918. El objetivo de esta ley fue limitar la autonomía de las universidades nacionales y así favorecer a las universidades privadas.
En consecuencia, los estudiantes de las clases populares y media tendrían una fuerte restricción para ingresar a las universidades públicas. Algunas de las consecuencias de todas estas políticas son el cierre de numerosos establecimientos, el recorte de cursos, la baja en la calidad de la educación, la disminución de los estudiantes inscriptos y el aumento en los índices de deserción y repitencia. Ante esta fuerte reforma y la deficiente preparación de las instituciones para hacerle frente, los jóvenes comenzaron a ver a la educación como algo infructuoso para la vida económica y social, realidad que se presentaba bastante hostil para los jóvenes de la clase trabajadora de la época. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. En estos tiempos nos vemos afectados por una pandemia mundial que nos ha cambiado por completo nuestras vidas, dejando a la luz las grandes desigualdades sociales y por sobre todo educacionales, que eran parte de la vieja normalidad. Se ha intentado imponer una continuidad pedagógica de manera remota, que no parece ser una solución, porque muchos estudiantes no poseen tecnología ni conexión alguna a las redes, por lo que se ven impedidos de poder establecer comunicación con los docentes, dejando al descubierto la gran cantidad de pobres existentes en nuestro país y donde la educación termina siendo solo para unos pocos. Todo esto nos muestra la triste realidad, donde el Estado subsidia las escuelas privadas desatendiendo las necesidades de las públicas y fomentando el éxodo de los alumnos hacia el sector privado, siendo un claro ejemplo donde la equidad no estaría siendo una de las prioridades educacionales. Con docentes poco preparados para enfrentar esta nueva realidad, donde se ha ido desarrollando clases sincrónicas sin los recursos necesarios y el nuevo desafío de enseñar a la distancia. Porque si hay algo que debemos reconocer, es que la interacción cara a cara nos brinda más herramientas a la hora de enseñar, donde las sensaciones y emociones se pueden percibir y tras una pantalla no, haciendo que se eleven las exigencias de los docentes más de lo normal. Por eso debemos aprender como sociedad y como futuros docentes de esta problemática que se nos impuso de manera inesperada. Y pensar si es el tipo de sociedad que queremos, si es el legado que le queremos dejar a nuestros hijos. Por eso, nuestro deber es luchar por una educación de calidad y que brinde igualdad de oportunidades, que sea inclusiva e igualitaria para todos, sin importar edades, religiones, sexos o clases sociales. Mi nombre es Salomé Cantaruti y pertenezco al profesorado de Geografía del Simón Bolívar. Para mí el derecho a la educación es fundamental para el futuro de las personas, generando la posibilidad de convertirse en actores sociales, pensantes, libres e independientes, capaces de adquirir un trabajo digno. Mi nombre es Magali Pauletti, soy estudiante de profesorado de Geografía. Para mí, el derecho a la educación es un derecho esencial que todo ser humano, más allá de su procedencia social, económica, étnica, entre otras, debe tener para poder desarrollarse, llevar una vida digna, fortalecer sus valores y para disfrutar de otros derechos humanos. Por este motivo, considero que debe ser obligatoria, gratuita y laica. Mi nombre es Marcos Morales, soy estudiante del profesorado de Geografía del IES Simón Bolívar y sostengo firmemente que el derecho a la educación es un derecho humano que da a los niños, niñas y jóvenes la posibilidad de acceder a un espacio público, gratuito y laico sin importar el contexto sociotécnico en el que estemos inmersos. Es importante que la educación les brinde las herramientas y capacidades necesarias para poder desenvolverse como sujeto social, reconociendo y entendiendo la realidad social que lo rodea, haciendo valer sus derechos y el de sus conciudadanos.